Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal Invierte con Ventaja. Lo primero de todo, muchas gracias a todos por todos los que me seguís desde hace tiempo. Ya somos más de 1000 seguidores a este canal, así os agradezco mucho a todos, a los más antiguos y a los recién llegados. En la temática de este vídeo tiene que ver con la inflación y la pregunta que me hago es ¿y si estamos a las puertas de justo lo contrario de lo que se está hablando? Si estamos a las puertas de una gran deflación. Y voy a explicarme y voy a dar algunos argumentos de por qué se me ocurre esta idea, ¿no? Ya sabéis que en bolsa para ganar hay que ser capaz de pensar en la segunda derivada, hay que pensar hacia adelante, hay que pensar por delante y hay que intentar mirar hacia adelante y no en el retrovisor. La mayoría de los inversores están mirando en el retrovisor permanentemente. Lo que hay ahora mismo en la mente de todo el mundo pues es la subida del petróleo desde niveles de $50 a niveles de $100, es la subida de la inflación, la subida del sector inmobiliario, etc. Pero tenemos que mirar más allá y ver qué podría ocurrir, bueno, pues no necesariamente en los próximos trimestres, pero sí más allá, ¿no? A ver si puede tener continuidad o no este. En principio sí, pero voy a plantear aquí esos argumentos. Pero primero permíteme que te recuerde que si te gusta mi trabajo, quieres apoyar la continuidad del canal, suscríbete al canal si no lo estás ya, activa las notificaciones para que te llegue un aviso de los nuevos vídeos que voy publicando, le des a me gusta a este vídeo y lo compartas con alguien que le pueda interesar. Muchas gracias. Bien, vamos a seguir con la idea que estoy comentando y bueno, pues para poneros un poquito el contexto, este es el índice del precio de la vivienda en Estados Unidos, el famoso Case-Shiller, y como veis, sea desde el suelo de 2012, que viene después de una caída posterior a una burbuja inmobiliaria, bueno, pues desde ese suelo del 2011-2012 el precio se ha doblado. Y además ese precio que ya venía subiendo se ha acelerado con una subida del 20% en el último año. De tal forma que el precio de la vivienda, incluso en términos comparativos con respecto al poder adquisitivo de los hogares en Estados Unidos, que está alto, porque además, bueno, aparte de los ahorros, que eso es otra historia, la cuestión es que si esto era un precio de burbuja, ¿qué es esto entonces? ¿Vale? Y como os decía, hay que pensar en la derivada segunda, hay que pensar hacia adelante. La pregunta no es esa, la pregunta no es lo que tenemos en el retrovisor, sino qué puede venir después de esto, ¿no? Si lo que viene es esto, como consecuencia de una subida de tipos de interés, pero no solamente de subida de tipos de interés, los bancos centrales también están drenando liquidez de distintas maneras, están contrayendo la liquidez brutal que habían inyectado en los sistemas, vamos, en el sistema económico en los años anteriores y en la postpandemia, en el postconfinamiento particularmente, pero también en los años anteriores. La pregunta que debemos hacernos es qué puede venir después, ¿no? Si hay una contracción económica y los precios de la vivienda caen, o por lo menos dejan de subir a este precio, a este ritmo, eso primero tendría una desinflación. Una desinflación es una inflación pero menos fuerte, es decir, los precios suben pero no a un ritmo tan rápido, no tan fuerte. Y una cosa muy diferente es la deflación. La deflación es el contexto en el que bajan los precios, ¿no? Fijaros en esta tabla que ya he comentado de los rendimientos de las distintas clases de activos, que en realidad se parece todo, se distingue principalmente entre acciones y bonos, ¿no? Porque estamos hablando de, por ejemplo, small caps son acciones de pequeña capitalización, estos son acciones de países emergentes, estos son bonos de grado de inversión, bonos de empresas emitidos por empresas de gran calidad, pero son bonos, estos son bonos de países emergentes. El Bitcoin es el único activo un poco diferente en todo esto. El Nasdaq 100 son acciones, Long Duration Treasuries, el famoso TLT del que hemos hablado, son bonos de larga duración, bonos soberanos. Estos son acciones, large caps, acciones, el mercado global de bonos, bonos high yield de empresas consideradas basura, bonos ligados a la inflación. Estos son acciones, pero de inmobiliarias, es decir, fondos inmobiliarios cotizados en bolsa. Eso sería quizás lo único que se podría considerar una categoría de inversión un poco diferente. Y luego tenemos el oro y las commodities, las materias primas. Bueno, pues como veis, hay distintas clases de activos. Está el Bitcoin, está la renta fija, distintos tipos de bonos y distintos tipos de acciones. La cuestión es que, como veis, con el paso de los años, pues cada año hay algunas clases de activos que suben y otras que bajan, excepto en años muy malos, como puede ser 2018, donde prácticamente bajó todo. Bueno, pues 2022 va camino de ser otro año histórico donde no solamente baja todo, sino que además, por ejemplo, los bonos de larga duración, fijaros la gran diferencia, los bonos de larga duración, los bonos que tienen vencimiento de 20 años y más, en el año 2018 cayeron un 1,6%.
en lo que va de año 2022 están cayendo un 18,7%. En este sentido, el año 2022 tiene toda la pinta de ser histórico. Y la pregunta es, ¿qué viene después? Es decir, cuando caen todas las clases de activos en un entorno de inflación, es totalmente contraintuitivo. No deberíamos de estar viendo un año 2022 donde la inflación está disparada y donde están cayendo todos los tipos de inflación menos las materias primas. Pero es que incluso las materias primas, y a eso voy, esto es uno de los gráficos que tenéis en mi sección estrenada hace unas semanas de claves en mi página web, y aquí podéis verlo todo en abierto. Pues por ejemplo, este gráfico nos muestra ese famoso ciclo secular del que se habla. Secular significa que ocurre, digamos, muy poco, grandes ciclos de largo plazo, y parecería que las materias primas han iniciado un gran ciclo secular, ¿no? Este gráfico compara el precio de las materias primas en comparación con el SP500. Lógicamente, esta caída se debe no solamente al precio de las materias primas, sino a la subida de la propia bolsa, ¿no? A la subida de la bolsa, ¿no? Del SP500, de las acciones, ¿no? Pero la cuestión es que este gráfico, que no está mal, porque al final son 30 años de perspectiva y ofrece una especie de caída, rebote y caída, debe de ponerse todavía más en contexto. Aquí lo tenemos. Y este es el gráfico que ha disparado las alarmas y me ha llevado a hacer este vídeo. Y es que cuando miramos una perspectiva secular realmente, secular viene de siglo, es decir, miramos por lo menos un siglo de perspectiva y no los últimos 30 años, eso es lo que estamos viendo en este gráfico, lo que vemos es que efectivamente las materias primas siguen unos determinados ciclos con unos tiempos bastante parecidos, ¿no? En ese caso, efectivamente, estaríamos a las puertas de lo que quedaría todavía, que sería un gran recorrido, bueno, no sé si grande o mediano o pequeño, pero en cualquier caso quedaría tiempo por delante, para ver que las materias primas siguen teniendo recorrido, ¿no? Y podemos ver sectores todavía con un recorrido. Así que desde ese punto de vista estaría bien, pero no es tan exagerado este gráfico como el que hemos visto antes. Esto lo que nos muestra son ciclos, que son también ciclos de inflación. La pregunta es si después de esta subida, que ya es bastante vertical, aunque bueno, como hemos visto que en periodos anteriores podía verlas, pero aquí, por ejemplo, tenemos una subida vertical a la que viene seguida de una caída vertical, ¿no? Aquí tenemos una subida vertical, más subida vertical, caída, subida y luego largos años de laterales. Aquí tenemos una subida vertical que dura unos años y luego una caída vertical y luego más caídas. Por lo tanto, bueno, pues nada más seguro que podamos seguir viendo subidas de este tipo. Y todo esto viene al hilo, pues por ejemplo, del gráfico del petróleo, que es el que tenemos aquí en pantalla, donde se plantea la posibilidad de que pueda seguir subiendo, pero realmente ya hemos tenido una ida y una vuelta que supone, ya lo comenté en un vídeo antiguo, un diente de sierra bajista muy fuerte comparado con este. Aunque el mercado se mantiene arriba, de momento se mantiene en esa zona de soporte, pero si el petróleo se girara a la baja y pudiera formar aquí, por ejemplo, un fallo alcista después de romper esta pequeña directriz bajista, y que realmente lo que haga es reforzar este máximo local, y un giro a la baja por debajo de estos niveles, podemos trazar una directriz alcista de esta manera. Un giro a la baja en el petróleo sería una mala señal, una señal de ralentización económica mundial, que es en lo que estamos. Lógicamente una deflación también va en línea con una ralentización económica mundial, que es lo que estamos viendo en China. Eso sería un factor deflacionario, una ralentización económica en China fuerte, provocada por una pandemia o un confinamiento, o no, porque ya estábamos viendo una ralentización, una burbuja inmobiliaria pendiente de pinchar, etcétera. Bien, ese es el contexto del petróleo, lo que podría ocurrir. Fijaros la plata, lo que ha hecho. Después de ese amago de ruptura de largo plazo, está dando señales de debilidad. Esto es una debilidad manifiesta, llamativa, ¿no? El oro, en menor medida, pero también al final ha terminado por romper ese soporte que comenté en un vídeo anterior, que ahora funciona como resistencia, después de un pico de ida y una corrección que al final no ha tenido continuidad. Ya tenemos dos máximos locales decrecientes, ¿no? Bueno, por supuesto, esto es un análisis muy superficial y no significa nada bajo la perspectiva del largo plazo. Pero en esa pregunta que me hago sobre si realmente podríamos estar a las puertas de una deflación, es una pregunta que merece la pena hacerse, ¿no? Están cayendo todos los activos en lo que va de 2022. Pues no lo sé. La pregunta es lícita. Fijaros, por ejemplo, los márgenes de beneficio, ¿no? Aquí es otra cosa que me llama la atención. Los márgenes de beneficio a largo plazo tienden a ser estables, aunque han estado subiendo desde el año 2009, y eso significa que las empresas del SP500 de media tienen un margen de beneficio de lo que venden, entre un 12 y un 13% es un beneficio, ¿vale? El resto son costes. Esto es lo que significa. Estamos hablando de las 500 empresas grandes del SP500. Del mayor índice, el índice bursátil más importante del mundo. Bien, como veis, desde el año 2016 hasta el año 2020, más o menos estable, ligeramente creciente. Eso es lo que apoya
los beneficios de las empresas en la medida en que los márgenes sean laterales alcistas y las ventas sean alcistas. Eso hace que las empresas ganan más dinero y que por lo tanto las acciones coticen más caras. ¿Qué ocurre? Con el confinamiento dejan de vender, pero que vendan más o vendan menos, en teoría no debe de estar, o no debería, no tiene por qué estar o implicar un margen de beneficio mayor o menor, ¿no? Aquí hay un margen de beneficio que cae por los motivos que sean y desde el año 2021 rebotan fuerte hasta tal punto de que superan ampliamente los márgenes de beneficios anteriores. Y claro, volvemos a la misma pregunta, pensamiento de segundo nivel, como decía el gran Howard Marks. Si quieres ganar en bolsa, tienes que ser capaz de pensar más allá de la apariencia, que son los titulares que vienen siempre en la prensa, siempre va a ser el pensamiento básico, ¿no? Sube la inflación, no hay, por ejemplo, el pensamiento de segundo nivel típico a nivel macro es sube el paro, por lo tanto la bolsa debería de caer. No, el pensamiento de segundo nivel es sí, sube el paro, pero cada vez lo hace a un nivel más pequeño, lo cual está dando una indicación de cambio de tendencia, ¿no? Y por lo tanto, desde el punto en el que el paro empieza a subir a un nivel menor, a una pendiente menor, desde ese punto, es el grado de punto de inflexión, la bolsa se gira al alza, ¿vale? Bueno, ese es el pensamiento de segundo nivel. Bueno, pues aquí tenemos algo parecido. La pregunta que debemos hacer es no mirar en el retrovisor. Estamos mirando en el retrovisor, los márgenes han subido, los márgenes están altos, los márgenes de beneficios en este principio de 2022. La pregunta es, ¿qué potencial tienen las empresas para aumentar más el margen de beneficio? Según este gráfico, que podríamos haber cogido uno de más largo plazo, pero bueno, este horizonte es interesante para ver lo que ha ocurrido con el confinamiento y después. La pregunta es, estamos en zona, y esto lo sabemos, estamos en zona de máximos históricos. No es normal que las empresas del SP500 y el sistema capitalista se autoajusta en mayor o menor medida, pero tiende a ajustarse, pues tengan esos márgenes de beneficios, ¿no? Va a salir competencia, va a salir regulación, etcétera. Va a salir agotamiento, lo que sea, pero lo normal, simplemente por puro sentido común, es que estos márgenes de beneficios vuelvan otra vez a la media histórica. La media histórica e incluso eventualmente puedan caer incluso por debajo, ¿no? Es decir, las empresas ganen menos dinero, tengan menos margen de beneficio. Si además hay una desaceleración a nivel mundial que viene de China, que viene de Estados Unidos, que viene de Europa por la guerra, que viene de muchos sitios, esa desaceleración hace que las ventas, bueno, aunque sean más resistentes, tienden a bajar también. Bajan un poquito las ventas, bajan un poquito los márgenes operativos. ¿Qué hacen los beneficios netos de las empresas? Pues bajar fuerte, como consecuencia de la caída de ventas pequeña y la caída de márgenes de beneficio pequeñas. Bajan los beneficios, si bajan los beneficios, ¿qué hacen las acciones en bolsa? Bajan también. Y si todo eso es en un contexto de pérdida de optimismo y de pesimismo, ¿qué hace la bolsa? Caen las acciones porque caen los fundamentales, que es lo que estamos comentando, y caen las acciones porque cae el PER, que el PER es el múltiplo de valoración, es el número de veces que se pagan los beneficios. O las empresas ganan menos dinero y al mismo tiempo se pagan menos esos beneficios que ganan y además los tipos de interés están subiendo. Con lo cual hay una relación que ya hemos comentado en otros muchos vídeos y que comento mucho en mi página, pues hay una relación entre el PER y los tipos de interés. Unos tipos de interés al alza provocan que el PER baje. Por lo tanto, el PER baja porque suben los tipos, el PER baja porque la confianza disminuye, las acciones bajan porque baja el PER y las acciones bajan porque bajan los beneficios. Y los beneficios de las empresas bajan porque bajan los márgenes operativos y bajan ligeramente las ventas, si es que tienden a bajar. Todo eso, ya lo comenté en un vídeo anterior, es un cóctel explosivo que tenemos que tener en cuenta. A ver, este gráfico ya lo comentaba antes. Que tenemos que tener en cuenta, es un cóctel explosivo y, como os decía, que podría provocar incluso una deflación. Después de los precios de la vivienda, por ejemplo, que es lo primero que hemos visto, que echen el freno, que se empieza a construir menos, etc. Y claro, todo esto, un entorno de deflación o de frenazo brusco, vamos a llamarlo de otra manera. En vez de llamarlo deflación, lo podríamos llamar frenazo brusco. Bueno, pues vamos a ver. Vamos a ver, es un escenario, es una hipótesis que lanzo y que iremos monitorizando poco a poco a lo largo de los próximos meses. No hay ni mucho menos prisa porque no es algo que de lo que vayamos a encontrar una respuesta segura a corto plazo y que, bueno, y que sea evidente en un momento dado, ¿no? Pero es una hipótesis, un escenario sobre el que tenemos que trabajar y que apoyaría la posibilidad, pues eso, de que puedan caer las acciones, pero puedan caer también las materias primas, explicaría por qué el oro está tan abajo y que estemos en otro contexto. Es decir, de alguna manera, ya que llevamos varios años de cisne negro en cisne negro, podría ser ese el siguiente cisne negro. Es una idea que planteo, no tengo certezas, de momento simplemente es una hipótesis de trabajo
y bueno, pues en los próximos meses, trimestres, iremos viendo si tiene sentido o no tiene sentido plantearla de esta manera. Sea como sea, y con esto termino, pues mi escenario, claro, en este escenario de deflación, lógicamente, el Bitcoin en velas diarias, que es el gráfico que estamos viendo aquí, o en velas semanales, también sería para abajo. Y terminaría rompiendo esta zona de soporte en la que lleva varios meses flirteando. Esa ruptura del Bitcoin de zona de soportes habría que ponerla en paralelo con el Nasdaq, con el movimiento del Nasdaq, que como ya hemos comentado en vídeos anteriores, pues está también en fase correctiva y tiene espacio, con o sin deflación, no es necesario que planteemos esa deflación, y tampoco en línea recta. Fijaros que llevamos 4 semanas, a punto de terminar esta semana también, bajando. Lo normal sería que tuviéramos algún diente de sierra. De hecho, si no tenemos un diente de sierra de este tipo, mala señal, ¿no? Lo normal sería que vaya haciendo dientes de sierra, no necesariamente los que estoy dibujando, pero que pueda haber ruido y que el movimiento del mercado sea errático, incluso que en un momento dado se vaya para arriba y luego para abajo, en fin, que haya volatilidad. Esa podría ser la consigna, ¿no? La volatilidad a la que nos vamos a tener que seguir enfrentando durante largos trimestres, que hace que el VIX y el VXN, que es la volatilidad de este gráfico, del Eurostoxx, perdón, del Nasdaq, esos índices de volatilidad sigan estando altos, y eso significa que las opciones sigan estando caras y que eso es un buen entorno operativo para los que utilizamos opciones, pero eso ya es otra historia, eso va más allá del marco analítico, que es un poco lo que estoy planteando en este vídeo. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos pronto en un nuevo vídeo.